Hay que volver a sahumar, uno va sahumando y el otro va armando. De arriba hacia abajo, Magui. De arriba hacia abajo van armando. Ahí ya le tienes que echar coco, ¿sí? Para que se vea que ¿cómo se dice? ¿Nos puedes hablar acerca de esta representación florística? Claro que sí. Lo que están haciendo los hermanitos en este momento es hacer el levantamiento del tendido de flor. Los bastones que se empiezan a armar con
con esas flores que se intencionaron y se tendieron. Son bastones que se van a ofrendar para las personas que lo necesitan, y esos bastones se quedan en un altarcito para que le den fuerza a la familia de la casa o del hogar donde se quedan esos bastones, que van intencionados con cada uno de los presentes, de las energías y de las esencias que se encontraron en esta ceremonia, en esta velación o vigilia dedicada al nacimiento del nuevo sol, el nacimiento de Piltzintecutli, que es el 21 de diciembre.
el cóndor, la pluma y el copal sanan mi cuerpo. El águila y el cóndor se unen, la pluma y el copal sanan mi cuerpo. Estamos unidos por pluma, con pluma construimos nuestras alas. Estamos unidos por pluma, con pluma construimos nuestras alas. Volando alto como el pájaro de fuego, volando alto como el pájaro de fuego. Mexica, Zacota, se hinca. Mexica, Zacota, se hinca. La tierra de la náhuatl se unifica. Mexica, Zacota, se hinca. ¡A los oídos! La tierra de la náhuatl se unifica. Estamos unidos por pluma, con pluma construimos nuestras alas. Estamos unidos por pluma, con pluma construimos nuestras alas.
Matilda me reportó